hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile: ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Espíritu, Oh, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esa nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh Señor. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile: abre los cielos, Dios.
y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Hola, mi nombre es Gastón Sosa y esto es Teológicamente TV. Quiero contarte una breve historia muy interesante que hace parte de nuestro país, de mi nación, que es la República Oriental del Uruguay. Corría el 18 de mayo del año 1811. Para nosotros es una fecha muy particular porque está dentro de la revolución que derivó en la separación de Uruguay y reconocimiento como nación del Imperio Español, que es la época en la que reinaba acá en nuestras tierras. Pero quiero contarles lo siguiente. Esto es una gran batalla, se llama la Batalla de las Piedras, porque es el lugar donde se dio esta batalla, cerca de la ciudad capital de nuestro país, Montevideo, en el departamento de Canelones. 18 de mayo del año 1811 se enfrentaban dos fuerzas. Una era del entonces capitán de fragatas José Posadas. José Posadas era el que representaba las fuerzas del ejército realista Montevideo, que obviamente venía de parte del Imperio Español. Por otro lado estaba el ejército criollo, era llamado así, no tenía nombre alguno, liderado por nuestro prócer o el general José Gervasio Artigas, que fue el hombre que luchó para la liberación de Uruguay. En aquel entonces, junto con algunas otras provincias también en Argentina, estuvo luchando en aquel movimiento que unificaba Latinoamérica para liberar los países, como ya dije, del imperio, tanto portugués como en Brasil, como el español en el resto de Latinoamérica. Pero quiero que entiendan lo siguiente, y vamos a plantear esta batalla. Por un lado, el ejército de la realeza del Imperio Español contaba con los siguientes soldados: 600 jinetes, 350 infantes, 64 artilleros, 2 cañones y 2 obuses. Y por el lado, el ejército criollo contaba con 546 jinetes que se dividían: 250 que eran de un regimiento, o sea que eran militares entrenados, y 296 gauchos, que el gaucho, para quien no sabe que no es uruguayo, es el personaje típico nuestro, así lo llamamos gauchos a aquellas personas que viven en el campo, que es la representación de un personaje típico de nuestro país. También contaba con 454 infantes, entre cuales habían 108 de milicias, de 2 milicias de regimiento diferente, 250 del batallón de los patricios y 96 de los blandengues, que era la fuerza militar donde José Gervasio Artigas, nuestro general, se había formado. Y tenían 20 artilleros. O sea, el ejército criollo fue con 1000 soldados aproximadamente, y el ejército de España, que representaba a España, con 1296 por ahí soldados en total entre jinetes y artilleros. ¿Por qué les quiero contar esto? Esta batalla fue muy interesante. Cuenta la historia que el 18 de mayo de 1811 por la tarde había llovido copiosamente la noche y el día anterior. Entonces, en donde se dio lugar la Batalla de las Piedras, es un campo que hay una cuchilla, o sea, hay un punto alto y después hay una explanada, un campo más bajo. Los españoles ya habían tomado pose del punto alto, que es donde las guerras antiguamente era lo que más se luchaba, porque podías tener la visión periférica o la visión más amplia de lo que iba a suceder en el campo de batalla, y podías ver tu enemigo mucho más lejos, en un punto más alto. El ejército criollo llegó y ya estaban los españoles instalados y tuvieron que contentarse con la parte más baja del campo. El primer movimiento lo hizo el ejército criollo. José Gervasio Artigas envió a parte de su infantería a pelear, y los españoles, obviamente con ventaja de cantidad numérica de soldados, con los cañones, porque el ejército de Artigas solo tenía 2, peleaba contra 4 cañones diferentes del ejército español. Hoy en día dice 4 cañones, 2 cañones, pero era muy importante en la época,
eran las armas de última tecnología que había. Y además de eso, también contaban con el punto alto. Artigas envía parte del ejército, los españoles comienzan con los cañones, comienzan a ver que están ganando y Artigas manda que se retiren. Cuando se retira esta parte del ejército criollo, los españoles obviamente abandonan su posición de privilegio y van detrás del ejército criollo para terminar la guerra lo antes posible. Habían transcurrido un par de horas y ellos dijeron, tenemos la batalla gana. Lo que no contaban que había un plan de los criollos. Manuel Artigas, primo de José Gervasio Artigas, tenía 600 jinetes escondidos, armados, escuchen bien, de boleadoras. Boleadoras es dos piedras talladas en forma de bolas redondas, envueltas en cuero, y se unen con tiras de cuero, que eso se utilizaba para cazar. No era un arma de guerra, pero quien sabía usarlo con las piedras podía lesionar. 600 jinetes con boleadores y picanas, que era lo que tenían, a la izquierda, para que usted lo entienda, del ejército español, que no lo habían visto. Cuando el ejército español baja de su posición de privilegio, Manuel Artigas invade por la izquierda y comienzan a luchar, y el ejército español se da cuenta que tiene que volver a su posición original, pero ya no puede y está encerrado entre dos fuerzas. El ejército criollo se había dividido en dos partes y lo habían cerrado en el medio, en la parte más baja, y el ejército criollo había quedado con toda la parte más alta del campamento. El resultado fue que después de varias horas, y a las 5 de la tarde exactamente, 17 horas, José de Posada levanta la bandera blanca y se rinde delante del ejército criollo en la época y delante de José Gervasio Artigas. Esto fue muy interesante porque el ejército criollo apenas tuvo unas pocas bajas y el ejército español realmente tuvo muchas bajas. Ahora, ¿por qué les traigo esta historia de mi país, de mi nación? Nosotros vivimos una guerra y aunque usted no quiera participar de ella, hace parte de ella con su consentimiento o no. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, quizás tú aún no hayas aceptado a Cristo, pero estás en este problema, estás en esta batalla espiritual que se dan entre dos reinos, entre dos poderes, el reino de las tinieblas y el reino del Señor. Y estás en medio. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿vas a pelear o te vas a rendir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar a pelear, vas a entrar a planificar para obtener tu victoria, o vas a rendirte? Porque la batalla ya está. No importa las horas de batalla que tengas, no importa lo que hayas planificado en tu vida, hay cosas que no están en tus manos. No hay victoria, no hay logros. Y así como el ejército español, quizás confiado porque eran mayor cantidad, eran un ejército entrenado, era un ejército que contaba con mejor tecnología militar de la época, era un ejército que había ganado la posición adecuada en la batalla, contra un ejército que tenía algunos que eran entrenados y otros que componían sus fuerzas que eran simplemente criollos, gauchos, negros, indios, perros cimarrones. No era un ejército nada potente, menor cantidad de personas para pelear y una posición completamente inferior en el campo de batalla. Pero el resultado fue: uno planificó, uno luchó y uno no se rindió. Y fue el que ganó. Te vuelvo a preguntar: ¿vas a luchar o te vas a rendir? En la vida vas a tener muchos problemas, muchas luchas y muchos momentos de victoria. Pero el problema es cuando partas de este mundo, cuando partas de esta tierra. ¿Lograste la buena batalla o simplemente te rendiste en la primera? Recuerda, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra personas, sino contra un imperio, un ejército bien formado, bien entrenado,
que va a venir a pelear contra ti. Ahora, si tú estás en el reino de los cielos, no importa el punto, no importa las armas, no importa lo que ellos puedan creer que puedan vencer con lo que tienen, sino que en la victoria siempre está en Cristo Jesús. La palabra dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tú quieres ser parte del ejército de Dios, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón y así poder ser parte del reino de los cielos. No solo la salvación, sino el reino de los cielos va a estar contigo en cada batalla que tú tengas que librar en esta vida. Y si por casualidad o por esas cosas de la vida llegó tu momento de partir en este momento de la tierra, vas a estar en paz, que cuando partas de esta tierra vas a estar viviendo en el reino de los cielos con el Señor y no vas a ir a una condenación eterna con el enemigo. Si quieres hacer esta oración, puedes repetirla, orar, es solamente hablar con Dios. Repite conmigo: Dios, te pido perdón por mis pecados, te pido que me perdones, que me restaures, que me aceptes, porque declaro que Jesucristo murió y resucitó por mí, para restaurarme contigo y darme vida eterna a tu lado. Permíteme ser parte de tu ejército, permíteme ser parte de tu pueblo, de tu familia. Te pido esto en el santo bendito nombre de Jesucristo. Si hiciste esta oración, mándame un mensaje tanto por YouTube como por Instagram, Facebook o por el medio que lo estés viendo, para poderte mandar alguna información gratis. Si no sabes si hay una iglesia, tienes alguna duda, escríbeme, que no importa la parte del país o del mundo que estés, te vamos a enviar las direcciones de las iglesias que están a tu disposición en tu ciudad o en la región donde te encuentres, y queremos saber de ti para alegrarnos y poder ayudar y orar por ti en todo lo que tú precises de aquí en más. Soy Gastón Sosa y esto es Teológicamente TV. Que Dios te bendiga.